todo se acaba hoy. Caja de cuentos. Transmitiendo para el mundo joder desde la chinampa flotante. El vudú es algo muy raro. Hace 40 años era un tema desconocido, salvo en ciertos círculos esotéricos. En la actualidad existe una sorprendente cantidad de información al respecto debido a la investigación y una sorprendente cantidad de información errónea y aún más desinformación. Recientes libros populares sobre el tema son, en su mayor parte, fantasías puramente románticas elaborados con las incompletas teorizaciones de los ignorantes. Sin embargo, quizá esto sea lo mejor. Pues la verdad sobre el vudú es tal que a ningún escritor le interesaría o se atrevería a imprimirla. Parte de ella es peor que sus más descabelladas fantasías. Yo mismo he visto algunas cosas de las que no quiero discutir. Además, sería inútil contárselo a la gente, pues no me creerían. Una y otra vez quizás sea lo mejor. El conocimiento puede ser 1000 veces más aterrador que la ignorancia. No obstante, yo lo sé porque he vivido en Haití, la isla oscura. He aprendido mucho por las leyendas, he tropezado con muchas cosas por accidente y casi todo mi conocimiento proviene de la única fuente de verdad auténtica, las declaraciones de los negros. Por lo general, esos viejos nativos del país de la colina negra no son gente habladora. Hizo falta paciencia y un trato prolongado con ellos antes de que se abrieran y me contaran sus secretos. Esa es la razón por la que muchos de los libros de viaje son palpablemente falsos. Ningún escritor permanece en Haití durante 6 meses o un año. Podría ganarse la confianza de aquellos que conocen los hechos. Hay tan pocos que en realidad los conocen, tan pocos que no tienen miedo de relatarlos. Pero yo los he descubierto. Dejad que os hable de los viejos días. Los viejos tiempos en que Haití se levantó en un imperio transportado en una ola de sangre. Fue hace muchos años, poco después de que los esclavos se hubieran rebelado. Toussaint Louverture, Dessalines y el rey Christophe los liberaron de sus amos franceses, los liberaron después de sublevaciones y masacres y establecieron un reino basado en una crueldad más fantástica que el despotismo que imperaba antes. Por entonces no había negros felices en Haití. Había conocido demasiado la tortura y la muerte. La vida despreocupada de sus vecinos de las Indias Occidentales era por completo ajena a estos esclavos y descendientes de esclavos. Floreció una extraña combinación de razas, salvajes hombres tribales de Ashanti, Dambala y la costa de Guinea, caribeños hoscos, vástagos morenos de franceses renegados, mezclas bastardas de sangre española, negra e india, mestizos y mulatos taimados y traicioneros, gobernaban la costa, pero había moradores aún peores en las colinas de Allende. Había selvas en Haití, junglas impenetrables,
bosques rodeados de montañas e infestados de ciénegas llenas de insectos venenosos y fiebres pestilentes. Los hombres blancos no se atrevían a entrar allí, pues eran peores que la muerte. Plantas chupadoras de sangre, reptiles venenosos y orquídeas enfermas atiborraban los bosques que escondían horrores que África jamás había conocido. Pues en aquellas colinas donde floreció el vudú verdadero, se dice que ahí vivían hombres descendientes de los esclavos fugados, de los cimarrones y facciones proscritas que habían sido expulsados de las islas. Rumores furtivos hablaban de pueblos aislados que practicaban el canibalismo, mezclando con oscuros ritos religiosos más terribles y pervertidos que cualquier otra cosa que hubiera salido del mismo Congo. La necrofilia, la adoración fálica, la antropomancia y versiones distorsionadas de la misa negra eran corrientes. La sombra de Obea estaba por todas partes. El sacrificio humano era común, las ofrendas de gallos y cabras, cosas aceptadas, pobrecitos. Había orgías alrededor de los altares vudú y se bebía sangre en honor al varón Samedi y los otros dioses negros traídos desde tierras antiguas. Hola, hola, buenas noches. Esta es la caja de cuentos en un día viernes 17 de octubre del 2014. En este videoprograma tenemos como invitado, habrán adivinado, a Robert Bloch. Por sugerencia de nuestra estimada Cassandra, bueno, pues decidimos dedicar este espacio al señor Robert Bloch. Y bueno, para que no haya malentendidos, nos referimos a Robert Bloch, el que escribió, obviamente, Psicosis, y durante mucho tiempo en el fanzine, en el magazine Weirdest Tales. No estamos hablando de Ernst Bloch, el filósofo, ni tampoco estamos hablando de Mark Bloch, el historiógrafo. Y bueno, pues Robert Bloch nació en Chicago, Illinois, un 5 de abril de 1917. 1900, el siglo del sol, 17, el año de la estrella. Un 5 de abril, eso lo hace un nativo de Aries. Un ariano. Se ha dicho mucho de Robert Bloch, que si era colaboracionista de alguna sociedad secreta, que si escribir para Hollywood es lo peor que puedes hacer. En fin, dejaremos un poco eso de lado por el momento y nos enfocaremos a que fue un novelista, cuentista y guionista gringo de literatura fantástica y ciencia ficción, que murió en Los Ángeles, California, que se debería de llamar Los Demonios, California, un día 23 de septiembre de 1994. Muy próximos a un aniversario luctuoso. Precisamente 20 años de su muerte. Exactamente, mi estimado Vampire Cruz, nos adivinaste totalmente lo que teníamos planeado hacer, ya que Vampire Cruz, a quien acabamos de saludar aquí en el chat, nos pide que leamos el cuento del vampiro estelar. Sí, lo tenemos programado, mi estimado, te daremos gusto, con gusto también.
Y bueno, pues Robert Bloch, obviamente de ascendencia judío-ashkenazi, escribió cientos de cuentos y alrededor de 20 novelas, la mayor parte dentro del género negro de terror y ciencia ficción. Al principio de su carrera publicó ampliamente en las llamadas revistas de entrega, ya sea en Pulp o en las revistas Pulp, como por ejemplo esta que referíamos hace rato, Weirdest Tales. Escribió además numerosos guiones cinematográficos y escribió algunas otras cosas. Recibió importantes premios como el Hugo, el Bram Stoker y el Premio Mundial de Fantasía. Y durante algún tiempo fue presidente de la Asociación de Escritores de Misterio de Norteamérica, la Mystery Writers of America. Bloch asimismo elaboró fanzines de ciencia ficción e incluso trabajó durante un tiempo en el teatro de variedades. Había selvas en Haití, junglas impenetrables, bosques rodeados de montañas e infestados de ciénegas llenas de insectos venenosos y fiebres pestilentes. Los hombres blancos no se atrevían a entrar allí, pues eran peores que la muerte. Plantas chupadoras de sangre, reptiles venenosos y orquídeas enfermas atiborraban los bosques que escondían horrores que África jamás había conocido. Pues en aquellas colinas donde floreció el verdadero vudú, se dice que ahí vivían hombres descendientes de estos cimarrones. Todo el mundo lo sabía. Cada noche los tambores, dada resonancia desde las colinas, y los fuegos centellaban por encima de los bosques. Muchos papaloás y hechiceros conocidos residían en el linde mismo de la costa, pero jamás se les molestó. Casi todos los negros, entre comillas, civilizados, aún creían en los hechizos y los filtros. Incluso los que iban a la iglesia se entregaban a los talismanes y encantamientos en tiempos de necesidad. Los así llamados negros educados de la sociedad de Port-au-Prince eran abiertamente emisarios de las tribus bárbaras del interior, y a pesar de la muestra exterior de civilización, los sangrientos sacerdotes todavía gobernaban detrás del trono. Desde luego había escándalos, desapariciones misteriosas y protestas esporádicas de los ciudadanos emancipados. Pero no era sabio meterse con aquellos que se inclinaban ante la Madre Negra o provocar la ira de los terribles ancianos que moraban a la sombra de la serpiente. Ese era el rango de la hechicera cuando Haití se convirtió en una república. La gente a menudo se pregunta por qué existe aún la magia hoy en día. Quizás sea más secreta, pero todavía sobrevive. Se pregunta por qué los espantosos zombies no son destruidos y por qué el gobierno no ha intervenido para erradicar los demoníacos cultos de sangre que aún acechan en la penumbra de la jungla. Pues posiblemente porque los estaban estudiando, ¿no? Para después diseminar un virus por ahí y hacer una tercera guerra mundial. Pero bueno, todo el mundo lo sabía. Cada noche los tambores lo confirmaban. Tal vez esta historia proporcione una respuesta, este cuento secreto y antiguo de la nueva república. Los funcionarios, al recordar el relato, todavía tienen miedo de interferir demasiado y las leyes que han sido promulgadas se hacen cumplir con poca fuerza. Porque el culto de la serpiente de Obeah jamás morirá en Haití. En Haití, esa isla fantástica cuya sinuosa costa se parece a las fauces abiertas de una monstruosa serpiente. Uno de los primeros presidentes de Haití era un hombre culto. Aunque nacido en la isla, fue educado en Francia y cursó extensos estudios durante su estudio en el extranjero.
En su acceso al cargo más alto de la tierra se le vio como un cosmopolita ilustrado y sofisticado del tiempo moderno. Por supuesto que aún le gustaba quitarse los zapatos en la intimidad de su despacho, pero nunca exhibió sus pies desnudos en capacidad oficial. No me malinterpreten, el hombre no era un emperador Jones, sencillamente era un caballero de ébano instruido cuya natural barbarie en ocasiones atravesaba su lustre de civilización. De hecho, era un hombre muy astuto, tenía que serlo con el fin de llegar a presidente en aquellos tempranos días. Solo los hombres extremadamente astutos alcanzaron alguna vez ese rango. Quizá les ayude un poco que les diga que en aquellos tiempos el término astuto era para un haitiano educado sinónimo de deshonesto. Por lo tanto, resulta fácil darse cuenta del carácter que tenía el presidente cuando se sabe que se le consideraba uno de los políticos de más éxito y más corruptos que jamás haya dado la República. En su corto reinado, pocos enemigos se le opusieron y aquellos que trabajaban contra él por lo general desaparecían. El hombre, alto y negro como el carbón, con la conformación física de cráneo de un gorila, albergaba un cerebro notablemente capaz bajo su prominente frente. Yo me pregunto si Robert Bloch también tendría algún sesgo supremacista. ¿Ustedes qué creen? De hecho, era un hombre astuto. Tenía que serlo con el fin de llegar a presidente en aquellos días tempranos. Su habilidad era fenomenal. Tenía una perspicacia para las finanzas que le benefició mucho. Es decir, le benefició tanto en su vida oficial como personal. Siempre que consideraba necesario subir los impuestos, también incrementaba el ejército y lo enviaba a escoltar a los recaudadores. Sus tratados con los países extranjeros eran obras maestras de ilegalidad legal. Este Maquiavelo negro sabía que debía trabajar deprisa, ya que los presidentes tenían una manera peculiar de morir en Haití. Parecían particularmente sensibles a la enfermedad, envenenamiento por plomo, como podrían decir nuestros modernos amigos gángsters. Así que el presidente actuó deprisa en verdad y realizó un trabajo magistral. Realmente fue notable a la vista de su pasado humilde, pues la suya fue una saga de éxito al estilo del buen Horacio Alger. No conoció a su padre. Su madre era una bruja en las colinas y aunque bastante famosa, había sido muy pobre. El presidente había nacido en una cabaña de madera, todo un entorno clásico para una futura y distinguida carrera. Sus primeros años habían sido plácidos, hasta que a los 13 años lo adoptó un benevolente ministro protestante. Durante un año vivió con ese hombre amable, realizando las tareas de un criado en la casa. De repente, el pobre ministro murió a causa de un obscuro mal. Fue de lo más lamentable, pues había sido bastante rico y su dinero aliviaba gran parte del sufrimiento de esa zona, en particular. En cualquier caso, ese rico ministro murió y el hijo de la pobre bruja partió a Francia para recibir una educación universitaria. En cuanto a ella, se compró una mula nueva y no dijo nada. Su habilidad con las hierbas le había proporcionado a su hijo una posibilidad en el mundo y estaba satisfecha. Pasaron 8 años antes de que el muchacho regresara. Había cambiado mucho desde su partida. Prefería la sociedad de los blancos y la de los mulatos de piel clara de Port-au-Prince. Se sabe que también le prestaba poca atención a su anciana madre. Su melindrez, recién adquirida, le hacía ser dolorosamente consciente de la ignorante simpleza de la mujer. Además, era ambicioso y no le interesaba publicitar su relación con una bruja tan famosa. Porque ella era bastante famosa a su manera. De dónde había venido y cuál era su situación original nadie lo sabía. Pero durante muchos años su cabaña en las montañas había sido el punto de encuentro de adoradores extraños e incluso de emisarios extraños. Los oscuros poderes de Obeah
se evocaban en un sombrío altar de las colinas y un grupo furtivo de acólitos residía allí con ella. Sus fuegos rituales siempre brillaban en las noches sin luna y se entregaban bueyes en bautismos sangrientos al reptil de la medianoche. ¿Qué tal? Pues era una sacerdotisa de la serpiente. Y ya saben, el dios serpiente es la deidad real de los cultos de Obea. Los negros adoraban a la serpiente en Dahomey y en Senegal desde tiempos inmemorables. Veneran a los reptiles de forma peculiar y existe cierto vínculo oscuro entre la serpiente y la luna creciente. Curiosa verdad esa superstición de la serpiente. El jardín del Edén tuvo a su tentador, ya sabéis, y la Biblia habla de Moisés y su báculo de serpientes. Los egipcios veneraban a Set y los antiguos hindúes tenían un dios cobra. Da la impresión de estar generalizado por todo el mundo ese odio y adoración por las serpientes. Siempre parecen ser reverenciadas como criaturas del mar. Los indios americanos creían en Yig y los mitos aztecas siguen el modelo. Y por supuesto, las danzas ceremoniales de los Hopi son del mismo orden. Pero las leyendas de la serpiente africana son especialmente terribles, y las adaptaciones haitianas a los ritos sacrificales son peores. En la época de la que hablo, se creía que algunos de los grupos vudú criaban en realidad serpientes. Pasaban a los reptiles de contrabando desde Costa de Marfil para usarlos en sus prácticas secretas. Había rumores de pitones de unos 6 metros que se tragaban bebés que les eran ofrecidos en los altares negros y de envíos de serpientes venenosas que mataban a los enemigos de los maestros del vudú. Es un hecho conocido que un peculiar culto que adoraba a los gorilas había introducido furtivamente en el país a unos simios antropoides, por lo que las leyendas de la serpiente podían haber sido igualmente verdad. Sea como fuere, la madre del presidente era una sacerdotisa, y tan famosa a su manera como su distinguido hijo. Una de sus primeras amistades literarias fue el maestro H.P. Lovecraft, de quien ya hicimos algún videoprograma hace tiempo con nuestro estimado Mildred, a quien le mandamos también un saludo. Y bueno, Bloch mantuvo una larga correspondencia con Lovecraft. Bloch escribió gran número de relatos pertenecientes a los mitos de Cthulhu. De hecho, se inventó 2 libros frecuentemente citados en los relatos del ciclo de los mitos, De Vermis Mysteris y Culte des Gauls. Llegó a aparecer transfigurado en uno de los personajes, Robert Blake, del relato de Lovecraft, The Haunter of the Dark, el morador de las tinieblas, que está curiosamente dedicado a Bloch. En esta historia, Lovecraft mata al personaje que representa a Bloch. Este, como contrapartida, hizo lo propio en The Shambler from the Stars, el vampiro estelar, que leeremos en unos momentos, en el que el personaje inspirado en Lovecraft tiene una muerte horrible. Bloch más tarde escribiría un tercer relato, The Shadow from Steeple, la sombra que huyó de Chapitel, como continuación de El morador de las tinieblas. La celebridad de Robert Bloch se debe principalmente a su autoría de la película Psicosis, novela adaptada fielmente por Joseph Stefano para el filme del mismo título, dirigido, como todos sabemos, por Alfred Hitchcock, iniciando los años 60.
Él, justo después de su regreso, había ascendido poco a poco al poder. Primero había sido recaudador de impuestos, luego tesorero y por último presidente. Varios de sus rivales murieron y aquellos que se le opusieron no tardaron en descubrir que era oportuno eliminar su odio, pues aún era un salvaje de corazón y a los salvajes les gusta torturar a sus enemigos. Se rumoraba que había construido una cámara de tortura secreta bajo el palacio y que sus instrumentos estaban oxidados, aunque no por el desuso. El abismo entre el joven estadista y su madre comenzó a ensancharse justo antes de su subida al poder presidencial. La causa inmediata fue su matrimonio con la hija de un rico plantador mulato de piel clara de la costa. No solo la anciana se vio humillada porque su hijo contaminó la estirpe familiar, ella era negra pura y descendiente de un rey esclavo de Nigeria, sino que se mostró más indignada debido a que no fue invitada a la boda. Se celebró en Port-au-Prince, en Puerto Príncipe. Los cónsules extranjeros asistieron y la creminata de la sociedad haitiana estuvo presente. La hermosa novia había sido educada en un convento y sus antecedentes se consideraban de la más alta estima. Sabiamente, el novio no se dignó a profanar la celebración nupcial, incluyendo a su desagradable madre. Sin embargo, ella fue, y observó la celebración desde la puerta de la cocina, y estuvo bien que no se revelara su presencia, ya que habría avergonzado no solo a su hijo, sino también a unos cuantos más dignatarios que a veces la consultaban de manera no oficial. Lo que vio de su hijo y de su prometida no fue agradable. El hombre era ahora un dandy afectado y su esposa una coqueta tonta. La atmósfera de pompa y ostentación no la impresionó. Detrás de sus máscaras festivas de educada sofisticación, sabía que la mayoría de los presentes eran negros supersticiosos que habrían ido corriendo a verla en busca de un encantamiento o consejos oraculares en cuanto tuvieran problemas. No obstante, no hizo nada, solo sonrió con amargura y volvió a casa cojeando. Después de todo, todavía amaba a su hijo. Sin embargo, la siguiente afrenta no pudo pasarla por alto. Fue en la toma del cargo del nuevo presidente. Tampoco a ese acontecimiento se la invitó, pero ella fue. Y en esta ocasión no se quedó en las sombras. Después de que el juramento de posesión fuera recitado, marchó con decisión ante la presencia del nuevo gobernante de Haití y lo abordó delante de los mismos ojos del cónsul de Alemania. Era una figura grotesca, una vieja pequeña y fea que apenas medía 1,5 metros, negra, descalza y vestida con harapos. Naturalmente, el hijo ignoró su presencia. La bruja marchita se pasó la lengua por sus encías desdentadas de terrible silencio. Luego, con tranquilidad, comenzó a maldecirlo, no en francés, sino en el dialecto nativo de las colinas. Invocó la ira de sus sangrientos dioses sobre su cabeza desagradecida, y le amenazó tanto a él como a su esposa con venganza por la relamida ingratitud. Los invitados quedaron conmocionados y atónitos. También el nuevo presidente. No obstante, no perdió la compostura. Con calma, llamó con un gesto a los guardias, quienes se llevaron a la ahora histérica bruja. Trataría con ella después, la noche siguiente, cuando consideró adecuado bajar a la mazmorra a razonar con su madre. Ella no estaba, había desaparecido, le dijeron los guardias, moviendo los ojos misteriosamente. Hizo que fusilaran al carcelero y regresó a sus aposentos oficiales. La celebridad de Robert Bloch, decíamos que se debía principalmente a ser el autor de la novela que inspiró a Psicosis.
Sin embargo, su guión propio más conocido es el que se escribió para la película The Night Walker, Amor entre sombras, del director William Castle. Bloch escribió asimismo guiones para la serie Star Trek y trabajó para varias series de televisión, como la presentada por el actor de cine Boris Karloff titulada Thriller. Por lo tanto, intuimos que tenía pleno conocimiento del culto a Saturno y otras cuestiones desveladas. Este autor intervino en la antología de ciencia ficción del escritor Harlan Ellison titulada Dangerous Visions, Visiones Macabras. Su relato, A Toy for Juliet, un juguete para Julieta, evocaba conjuntamente al Marqués de Sade y a Jack el Destripador. Robert Bloch fue un psicópata productivo. Murió en 1994 y fue enterrado en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Decimos que productivo porque los psicópatas no productivos, los destructivos, pues son los peligrosos, ¿no? Algo entendía de estos mecanismos psicodinámicos. Aparte de su considerable producción literaria, la reputación de Bloch entre sus muchos seguidores se debe a su gran amabilidad, a su generosidad y a sus cómicamente atroces juegos de palabras. Era increíblemente ingenioso. Caja de cuentos. Transmitiendo para el mundo desde la chinampa flotante. Estaba un poco preocupado respecto a la maldición. Verán, él sabía que su madre era capaz de todo. Tampoco le gustaron las amenazas que prefirió contra su mujer. Al día siguiente hizo que le fabricaran unas balas de plata, igual que el rey Henry en los viejos días. También compró un encantamiento Uanga de los hechiceros que conocía. La magia lucharía contra la magia. Aquella noche una serpiente le visitó en sueños, una serpiente de ojos verdes que le susurró a la manera de los hombres y le hició con aguda y burlona risa cuando él la golpeó en su sueño. Por la mañana había un olor reptilesco en su dormitorio y un légamo nauseabundo sobre su almohada que emitía un olor similar. Y el presidente supo que solo su encantamiento le había salvado. Aquella tarde, su esposa echó en falta uno de sus vestidos parisinos y el presidente interrogó a los sirvientes en su cámara de torturas. Describió algunos hechos que no se atrevió a contarle a su mujer. Y a partir de ese momento dio la impresión de estar muy triste. Ya había visto trabajar a su madre con figuras de cera antes, pequeños maniquíes que se parecían a hombres y mujeres vestidos con partes de las prendas robadas. A veces les clavaba agujas o los asaba sobre un fuego bajo. Siempre las personas reales se enfermaban y morían. Ese conocimiento hizo al presidente bastante desdichado y estuvo más preocupado cuando regresaron sus mensajeros y le dijeron que su madre había desaparecido de su vieja cabaña en las colinas. 3 días después, su esposa murió de una herida dolorosa en el costado que los médicos no pudieron explicar. Estuvo en agonía hasta el final y justo antes de morir se rumoreó que su cuerpo se puso azul y se hinchó hasta el doble de su tamaño. Sus rasgos estaban carcomidos como por lepra y sus extremidades dilatadas se parecían a las de una víctima de la elefantiasis. En Haití hay horribles enfermedades tropicales, pero ninguna mata en 3 días. Después de eso, el presidente enloqueció.
Como Cotton Mather antaño, inició una cruzada de caza de brujas. Se envió a los soldados y a la policía a peinar todo el campo. Los espías fueron a los cobertizos de las cimas de las montañas y las patrullas armadas se agazaparon en campos lejanos, donde trabajan los hombres muertos vivientes, con sus vidriosos ojos mirando incesantemente a la luna. Se interrogó a las mamalois sobre los fuegos y se asó a los poseedores de libros prohibidos sobre las llamas alimentadas con esos mismos volúmenes que guardaban. Los sabuesos ladraron en las colinas y los sacerdotes murieron en los altares donde solían realizar sacrificios. Solo se había dado una orden especial. La madre del presidente debía ser capturada con vida y sin recibir daño alguno. Mientras tanto, él permaneció sentado en palacio con las brasas de la lenta locura en sus ojos, brasas que ardieron como llamas demoníacas cuando los guardias trajeron a la bruja marchita, a quien habían capturado cerca de aquella terrible arboleda de índolos que hay en la ciénega. La llevaron abajo, aunque se debatió y arañó como un gato salvaje, y luego los guardias se fueron y dejaron a su hijo a solas con ella. Solo, en la cámara de torturas, con una madre que le maldijo desde el potro, solo, como un fuego frenético en los ojos y un gran cuchillo de plata en la mano. El presidente pasó muchas horas en su cámara de tortura secreta durante los siguientes días. Rara vez se lo vio por el palacio y sus sirvientes recibieron órdenes de que no debía molestársele. Al cuarto día subió por la escalera oculta por última vez y la tiritante locura de sus ojos se había desvanecido. ¿Qué sucedió en la mazmorra subterránea? Jamás se sabrá con certeza. Sin duda es lo mejor. El presidente era un salvaje de corazón y para el bárbaro la prolongación del dolor siempre aporta éxtasis. Sin embargo, se sabe que la vieja bruja maldijo a su hijo con la maldición de la serpiente en su último aliento, y esa es la maldición más terrible de todas. Se puede obtener cierta idea de lo que pasó conociendo la venganza del presidente, ya que tenía un sentido de humor lúgubre y la noción de la retribución de un salvaje. Su esposa había sido asesinada por su madre, quien creó una imagen de cera de ella. Él decidió hacer lo que sería exquisitamente apropiado. Cuando subió por la escalera aquella última vez, sus sirvientes vieron que llevaba con él una vela grande hecha de grasa de cadáver, y como nadie vio nunca más el cuerpo de su madre, hubo conjeturas curiosas respecto a cómo habría conseguido la grasa de cadáver, pero también la mente del presidente se inclinaba hacia las bromas macabras. El resto de la historia es muy sencilla. El presidente fue directamente a su despacho en el palacio, donde depositó la vela sobre su escritorio. Había descuidado el trabajo de los últimos días y tenía muchos asuntos oficiales por atender. Permaneció sentado en silencio un rato, mirando la vela con una sonrisa curiosa y satisfecha. Luego ordenó que le llevaran los documentos y anunció que se ocuparía de ellos de inmediato. Trabajó toda la noche con 2 guardias estacionados en el exterior junto a su puerta. Sentado a su mesa, se dedicó a su tarea a la luz de la vela. Esa vela hecha con grasa de cadáver. Era evidente que la maldición lanzada por su madre al morir no le molestaba en absoluto. Una vez satisfecho, su ansia de sangre saciada descartó toda posibilidad de venganza. Ni siquiera era lo suficientemente supersticioso como para creer que la bruja pudiera volver de la tumba. Permaneció bastante tranquilo ahí sentado, todo un caballero civilizado. La vela proyectaba sombras omniosas sobre el cuarto en penumbra, pero él no lo notó, hasta que fue demasiado tarde. Entonces alzó la vista para ver la vela de grasa de cadáver retorcerse hasta adquirir una vida monstruosa. La maldición de su madre, la vela hecha con grasa de cadáver, estaba viva. Era una cosa sinuosa y se retorcía moviéndose en su candelabro con un propósito siniestro. El extremo de la llama pareció brillar con intensidad y adquirir un súbito y terrible parecido. El presidente, sorprendido,
Vio la cara ígnea de su madre, una cara diminuta y arrugada de fuego, con un cuerpo de grasa de cadáver, que se lanzó hacia el hombre con espantosa facilidad. La vela se estiraba como si estuviera derritiéndose, se estiraba y extendía hacia él de un modo terrible. El presidente de Haití aulló, pero era demasiado tarde. La resplandeciente llama del extremo se apagó, quebrando el hechizo hipnótico que mantenía en trance al hombre, y en ese momento la vela saltó mientras la habitación desaparecía en la temida oscuridad. Era una oscuridad horrible, llena de gemidos y el sonido de un cuerpo debatiéndose que se hizo cada vez más y más débil. Estaba inmóvil cuando los guardias entraron y encendieron las luces de nuevo. Sabían lo de la vela de grasa de cadáver y la maldición de la madre bruja. Esa es la razón por la que fueron los primeros en anunciar la muerte del presidente, los primeros en meterle una bala en la nuca y afirmar que se había suicidado. Le contaron la historia al sucesor del presidente y este dio órdenes de que se abandonara la cruzada contra el vudú. Era mejor así, pues el nuevo gobernante no deseaba morir. Los guardias le explicaron por qué le habían disparado al presidente y dicho que había sido suicidio, y su sucesor no quiso arriesgarse a caer en la maldición de la serpiente, pues el presidente de Haití había sido estrangulado por la vela de grasa del cadáver de su madre, una vela de grasa de cadáver que estaba enroscada alrededor de su cuello como una serpiente gigantesca. Aquí les llaman, aquí en México les llaman velas de cebo. Generalmente son negras, huelen muy mal y las venden en el mercado de Sonora. También saludamos a Richard March, que acaba de entrar al chat de la caja. Bienvenido. Acerca de sus principales obras puede consultarse el libro de S.T. Joshi, The Modern Weird Tale, publicado en el año 2001. El mismo autor examina la relación literaria de Bloch con Lovecraft en otro ensayo llamado The Evolution of the Weird Tale, publicado en 2004. Randall L. Larson ha escrito 3 libros acerca de Bloch: The Robert Bloch Reader's Guide, o sea, una guía para el lector de Robert Bloch, en 1986, acerca de toda su obra. También The Complete Robert Bloch, una biografía ilustrada en 1986, y The Robert Bloch Companion, que es son varias entrevistas, y se publicó en 1986. Obviamente también publicado por Robert M. Price, una compilación de los relatos de este autor pertenecientes a los mitos de Cthulhu. El vampiro estelar. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos y las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura he caminado con Poe por senderos ocultos, me he arrastrado entre las sombras con Machen, he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas, o me he sumergido en las profundidades de la tierra
guiado por los relatos de las antiguas ciencias. Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar... ¡Salud! Me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifiesta también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la Suite de los Planetas de Holst y otras del mismo género. Pensé que también iba a citar a Mussorgsky. Y continúa: mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable, hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en el mundo de los libros y los sueños. El hombre debe trabajar para vivir, incapaz por naturaleza de todo trabajo manual. Me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Sí, qué cosa más dura, ¿no? Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir, un montón de papel barato y unas hojas de carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. Qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación. Escribiría sobre temas de horror y oscuridad y sobre el enigma de la muerte. Al menos, en mi inexperiencia y candidez, este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente que expresaran el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas de este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir, lamentablemente, pero de manera segura. Comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y las estructuras de las oraciones. Trabajé duramente en ello. Pronto aprendí lo que era sudar, y por fin uno de mis relatos fue aceptado, después un segundo y un tercero y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad. Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir y durante cierto tiempo no perdí más a la vida. Durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que se producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero de ello no se debía enterarse. Pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, hombres lobo, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debería de elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Si pudiera concebir algo realmente teratológico,
algo monstruosamente increíble. Bueno, esto fue una tautología y una reiteración, ¿no? Porque teratos quiere decir monstruo en griego. En fin, estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares, por oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancias. Deseaba vívidamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la dulce caricia de una podrida mortaja sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias, y ardía en deseos de aprender la sabiduría que solo el gusano conoce. Entonces podría escribir la verdad, y mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de la región desolada del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Este que refiere místico de Nueva Inglaterra muy posiblemente se refiere a Lovecraft. Por medio de este, tuve conocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Luego se refirió a cierto libro de Eibon que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que, como hijo de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos, había oído cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez. Gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos, y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos, comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir los libros deseados. Dirigí mis cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas, a astrólogos afamados y a dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros. Pero aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fueran develados por un intruso. Pues hasta la fecha, ¿no? Aunque ya los cantan a gritos, pero bueno. Posteriormente recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas. Aquello no me servía de nada. Debía buscar por otra parte. Las librerías. Quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento. Entonces comencé una cruzada interminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso Necronomicon. Del maligno libro de Eibon, ni del inquietante Cults de Ghouls. La perseverancia acaba por triunfar. En una vieja tienda de la calle South Dearborn, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que estaba buscando. Ahí, encajado entre dos ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un gran libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título de Vermis Mysteris, el misterio del gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel. Quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano.
Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por $1. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción. Nos dice Richard March, o sea que puedo pedir mi cuento, que alguien me explique. Estamos en la caja de cuentos, es una tertulia literaria. Nos había sugerido Cassandra leer a Blog, mi estimado Ricardo March, y teníamos contemplado leer El vampiro estelar. Caja de cuentos. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante. Yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo, lo que había encontrado. Ya tenía referencias del libro, su autor era Ludwig Prim, y había aparecido en la hoguera inquisitorial, en Bruselas, cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la Novena Cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que, en los viejos cronicones, el hombre de Ludwig Prim figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat, pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor, a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los jinns y los efrets de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto y entre los santones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las enseñanzas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso, pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando un lugar muy adecuado, las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraban en las sombras, rodeado de demonios, familiares y terribles sortilegios. Aún se conservaban manuscritos que dicen, en forma un tanto evasiva, que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar la noche por el bosque donde habitaba, no le gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena y preferían ignorar qué clase de seres se posternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban, medio desmoronados en lo más oscuro del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prim por los esbirros de la Inquisición, nadie vio las criaturas que había tenido a su servidor. Nadie había visto las criaturas que había tenido a su servicio, Antes de destruir el sepulcro donde había morado, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas, todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin ningún resultado. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prim, soltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento, pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar,
Arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible, De Vermis Mysteris, conocido hoy por los misterios del gusano. Nadie se explica cómo pudo lograrlo sin que los guardianes lo sorprendieran, pero un año después de su muerte el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido. Pero ya no se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos por algunos iniciados, quienes, por razones muy concretas, se oponen a todo intento de propagarlos. Esto era, en resumen, lo que sabría del libro que había venido a parar a mis manos. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de latín, al abrir sus páginas mohosas me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo. Por un momento me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar ayuda? Él era un erudito, leía en su idioma los clásicos y probablemente las espantosas revelaciones de Prin le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco tiempo después recibí su respuesta. Estaba encantado en ayudarme. Por encima de todo, debería de ir inmediatamente. En 1964, Robert Bloch se casó con Eleanor Alexander. Bloch comenzó como un devoto de la obra de Lovecraft, que lo trató con amabilidad. Su primer cuento publicado fue Lirios, de los semiprofesionales de Marvel Tales, invierno 1934. Su primera venta importante, El secreto de la tumba, en mayo de 1935 en Weird Tales, apareció en el 05 de 1935. En esta revista y en Aventuras Fantásticas, donde se publicó por primera vez, de 1992 a 1936, las 22 Lefty Phipps, historias de fantasía cómica, después ensamblados como Perdidos en el tiempo y el espacio con Lefty Phipps, una colaboración ya tardía en 1987. Publicó la mayor parte de las obras de más de 100 historias que escribió en la primera década de su carrera. Wow, 100 historias, no, pues nos falta mucho. Su primer volumen de longitud del libro, recogiendo gran parte de su mejor fantasía temprana y el horror, publicado por la Casa de Arkham, fue el primer partido de El Camino, el abridor de El Camino, ¿no? Este y otros títulos, muchos de ellos confusamente titulados, afortunadamente han sido reemplazadas con una visión general de su carrera,
por las historias seleccionadas de Robert Bloch, secuencia comenzado con las historias seleccionadas, volumen final Reckonings, en colaboración en 1988. Ya hay una serie de cositas, ¿no? Como por ejemplo, es muy probable que el uso de Bloch del término Inner Space en su Convención Mundial de Ciencia Ficción en 1948 formuló este concepto en su primer discurso, articulado por J.B. Priestley y J.G. Ballard. Pero, aunque el discurso fue impreso en el informe Thorcon emitido por el comité de la convención, su uso del término fue solo más tarde reconocido. Durante este periodo y después, Bloch seguía siendo pues ciencia ficción, y la fantasía pues le atrajo fans. Una colección de artículos de fanzines, la octava etapa de Fandom, editado por Errol Kem, fue montado para la Mundial de Ciencia Ficción en 1962. Vaya, una convención mundial de ciencia ficción, en fin. Su más conocida historia de esta época era Yours Truly, Jack el Destripador. Mucho más tarde, La Noche del Reaper, después de la década de los 40, continuó para producir una amplia variedad de materiales, aunque algo menos prolíficos que antes. Gran parte de su obra, posterior a su éxito Psycho, estaba en Hollywood. Sus numerosas colecciones publicadas entre 1960 combinan el trabajo antiguo y lo nuevo, por lo que gran parte de lo que hizo antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo ampliamente disponible hacia el final de su vida. Algunos de estos volúmenes cuentan historias de ciencia ficción, aunque raramente en exclusiva. Providence es un pueblo agradable. La casa de mi amigo era muy antigua, de un estilo georgiano bastante caro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial, el piso alto, sombreado por las dos vertientes del tejado, e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril, junto a la gran ventana abierta a la mar azulada. Era una noche sin luna, una noche lívida en que la niebla llevaba la vacía oscuridad de sombras aladas. Todavía puedo imaginar con nitidez la escena, la pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo. Los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales. Mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared, y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible. No eran el frío lo que le hacían temblar en su butaca, ni era la fiebre lo que hacían llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendía sus páginas antiguas traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba, un miasma incorporado. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes, su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas,
acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible. Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso, diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora en cambio vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos. No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación ahora, que no lo había leído aún, y que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Mas fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar las hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio deshechas, impreso en gruesos caracteres latinos, y nada más, ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento, se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De cuando en cuando los traducía al inglés. Saludamos también aquí en el chat a nuestro estimado César Mistral. Buenas lunas, mi estimado. Bienvenido. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego, su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Ya tan solo comprendía algunas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han, el Oscuro y Viatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba, yo conocía esos nombres terribles, pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir, y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volteó hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechiceras de Prin y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba sobre los demonios familiares, habría encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Prim había empleado para traer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora lo iba a escuchar, él me lo leería. Yo permanecí sentado como un tonto, ignorante de lo que iba a pasar, por lo que no gritaría entonces, por lo que no trataría de escapar o de arrancarle de sus manos aquel códice monstruoso. Pero yo no sabía nada, y me quedé sentado a donde estaba mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi magnum in monimandum signa stellarum nigrarum et bufaniformis adoquea sigillum. El ritual siguió adelante, las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte, temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro.
Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de su oyente y lo llamara a la tierra. ¿Era todo una ilusión? No me paré a reflexionar, y aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo una respuesta. Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara del terror. Luego, las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada, que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica brisa, unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no proferían boca alguna alcanzaron la última quinta esencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás, en el aire, hasta un grado imposible. Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente, como si quisiera agarrar algo que yo no podía ver. Una vez más se oyó aquella risa besánica, pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia, el viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla, con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desenrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo, combado, suspendido en el espacio, se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo. Se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruo vampírico que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió, marchito ya y sin vida. Por último, cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil, pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana, en el rincón, se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero en forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja, una burbuja escarlata con miles de apéndices, unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos, una especie de buche hábito dotado de toda garra, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era espectáculo para presenciarlo por un humano. Afortunadamente, para mi equilibrio mental, aquella criatura no se desmoronó ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido, y se dirigió a la ventana con rapidez.
Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura, desapareció, y escuché su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación, ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada vuelta hacia atrás. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché, me reí, porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde, nunca me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo por las torcillas calles, sacudido por una risa idiota, cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Entonces tomo drogas en un vano intento de disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero esto tampoco me preocupa demasiado porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré, una vez más, aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volveré para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día porque entonces aprenderé yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Nos dice Vampire Cruz, vampiros estelares y no metrosexuales que brillan como los de ciertos libros y películas mucho más actuales, ¿no? Pues en fin, es que como dijimos en la caja de cuentos acerca de los vampiros, ya hace más de un año, ¿no? Mi estimado Cácaro. Pues más que nada, ¿no? Están ahí para representar a los personajes que se alimentan del hombre, ¿no? Y de una sociedad que se alimenta del hombre. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Vampire Cruz. Una visión total y radicalmente diferente, como él mismo confirma, ¿no? Al inicio de su relato. Salida de la science fiction adecuada de blog era relativamente breve, pero una historia como One Way to Mars, de julio de 1945, publicada en Weird Tales, hábilmente abre las resonancias psicóticos de sus mejores trabajos en una visión polivalente de la naturaleza del espacio para los seres humanos. Por ello también es una cita en Samarra. Una buena proporción de su ciencia ficción es cómica, chistosa, menos preocupante quizás que el tenor cómico de algunas historias que en su última instancia no tienen salida, más solo el terror. Los cuentos reunidos en Los átomos y el mal, en colaboración en 1962, son representativos. Habíamos dicho que fue galardonado en 1959 con el Hugo a la mejor historia corta por su fantasía sobrenatural, Hellbound Train.
escrita en septiembre de 1958, y se le dio un premio especial en 1984, el Sneak Preview. Y bueno, pues es muy interesante porque habla como Hollywood, ¿no? Pues se manifiesta como una cúpula de poder donde te lavan de que si el cerebro, ¿no? Ya habla de alguna realidad virtual, como por ejemplo, y con ella nos engranan tóxicamente. En 1975 recibió el primer premio mundial de fantasía por su destacada trayectoria. Y mira nada más, te han de haber estado zumbando los oídos, mi estimada Cassandra. Por ti tomamos este tema. Nos dice, llega tarde, muy tarde. No te preocupes, de todas formas eres bienvenida. Ya leímos algunos cuentos. Acabamos de leer precisamente El vampiro estelar. Y bueno, pues hemos estado comentando también acerca de este autor, que curiosamente fue hijo de un cajero de banco y de una trabajadora social. Qué combinación, ¿no? Durante su corta vida adulta, Bloch siguió publicando pues sus cortos, sus historias cortas de ficción, además de trabajar en una variedad de otras actividades. Escribió incluso para el vodevil, no me lo puedo imaginar, y fue uno de los dos estrategas de campaña para un exitoso candidato a alcalde de Milwaukee, ¿no? Ya habíamos dicho que pues estaba relacionado ahí con un círculo de culto a Saturno, y trabajó como redactor para la agencia de publicidad de Gustav Marx. Habíamos dicho, ¿no?, que se casó con Marion Holcombe, con quien tuvo una hija, y Bloch también tuvo un programa de radio llamado Estén Atentos al Terror. Desafortunadamente no hicieron grabaciones de los 39 episodios de este serial, o no se han encontrado, lo cual sería bastante interesante, ¿no? Sería más retro que escuchar a Calimán en Radio Monitor. Caja de cuentos. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante. Tiene bastantes novelas, de hecho. The Scarf, The Spider Web. Es muy interesante esta novela de 1954, The Spider Web. Definitivamente. Se me hace incluso
hasta profética. Shooting Star, Psycho, obviamente, The Dead Beat, Firebug, The Coach, Terror, Ladies Day, The Stalker, The Thought Dossier, Sneak Preview, It's All in Your Mind, Night World, It's All in Your Mind, ese me encantó. American Gothic, Strange Eons, que trata sobre los mitos de Cthulhu. There is a Serpent in Eden, hay una serpiente en el Edén. Psycho 2, que parece que no tiene relación con el film del mismo título. The Twilight Zone, una novelización de la película Twilight, the movie Twilight, que aquí en México y me imagino que en otras partes de Latinoamérica conocemos como la dimensión desconocida, o mejor conocida como la dimensión descosida. Night of the Reaper, Lori, Psycho House y The Jekyll Legacy, como ya habíamos dicho. Libros de cuentos, muchos más. The Opener of the Way, Sea Kissed, Terror in the Night, Policeman Dreams, Bloodstrong Skulls, Nightmares, More Nightmares, Tuya sinceramente, Jack the Ripper, Átomos y Mal, Atoms and Evil, Horror 7, Horror 7, The Boogeyman, que aquí diríamos el Coco, aunque déjenme decirle que el Coco se refiere a un personaje análogo de previo a la colonia. De hecho es un personaje prehispánico, el Cocoxtl. Pero bueno, regresemos con estos cuentos. The House of the Hatchet, The Skull of the Marquis de Sade, El cráneo del Marqués de Sade, Tales in a Jugular Vein, Cuentos en una vena yugular, Chambers of Horrors, la cámara de los terrores, The Living Demons, Los demonios vivientes, Dragons and Nightmares, Dragones y pesadillas, Block and Bradbury, él mismo con Bradbury, ¿no? Qué curioso, no me encontré ninguna referencia a este Bradbury y lo incluye en un libro de él ya a finales de los 60s, en 1969. Posteriormente, ya entrando en los 70s, Fear Today, Gone Tomorrow, Teme Hoy y Vete Mañana, House of the Hatchet, 1976, The King of Terrors, El Rey de los Terrores, de 1977, The Best of Robert Bloch, en 1977, Cold Chills, ¿no? ¿Cómo lo podemos traducir? La muerte chiquita, las muertes chiquitas. Escalofríos fríos. Dice Vampire, nos despedimos de Vampire, que descanses, que tengas dulces pesadillas y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y nos dice Cassandra, me gusta su novela Psicosis, pero bueno, me gusta ese rollo de los serial killer. Pues sí, ¿no? De eso nos han saturado en la cultura global. Y también nos dice Cassandra, creí que no lo ibas a hacer, que porque era muy Hollywood para la casa. Pues ya ves, finalmente había pues otras cosas que se pueden rescatar, ¿no? Y pues nos animamos a hacerlo porque también en simbología habíamos hablado del culto a Saturno. Y pues dicen por ahí que este personaje pues perteneció a una sociedad de culto a Saturno. Así que bueno, y nos dice Cassandra, pero bueno, ¿qué se puede esperar de mi adorado Stephen King? No, sí, de ese sí no vamos a hacer una caja de cuentos, porque eso sí ya se me haría horrorosamente hollywoodense. Aunque yo ya quisiera tener su facilidad y su ligereza narrativa.
Ok, continuamos entonces con una recopilación de cuentos. Nos habíamos quedado en Cold Chills, ¿no? En Escalofríos, 1977. Out of the Months of Graves, por fuera de las bocas de las tumbas, 1978. Such Stuff as Screams Are Made Of, de lo que están hechos los gritos, 1979. Mysteries of the Worm, Misterios del Gusano, 1981, que me imagino que se siguió con esta misma idea explícita en el vampiro en el vampiro intergaláctico, en el vampiro estelar que acabamos de leer. Unholy Trinity, interesante título, la Trinidad no bendita. Midnight Pleasure, Lost in Space and Time with Lefty Flip. Lost in Space, ¿no? También me sonó como a serie de ciencia ficción. Tengo un tantito, mi gata toca la puerta. Ya le abrí. Ok. The Complete Stories o Robert Bloch, que tiene 3 volúmenes en 1987. Fear and Trembling en 1989. Screams 1989. Mystery of the Worm, que ya leímos. The Early Fears, Los Temores Tempranos, de 1994. Robert Bloch, Appreciations of a Master, de 1995. Flowers from Moon and Other Lunacies, Flores para la luna y otras cuestiones lunáticas, 1998. The Lost Bloch, en 3 volúmenes. En el primero, The Devil with You, el demonio contigo. Hell on Earth, en el segundo, El infierno en la tierra, o Hell, que sería uno de los mundos, de los 9 mundos del Yggdrasil. Y en el tercer volumen, Crimes and Punishment, Crímenes y Castigos. Me sonó muy a los Dostoyevsky, pero bueno. En el 2002. Y, aunque no me lo crean, tiene 3 obras que no son de ficción. The 8th Stage of Fandom, Out of My Head y Once Around the Block. An Author's Autobiography, de la cual uno es autobiografía. Y bueno, pues en español se puede encontrar perfectamente Psycho, Criacuervos, Ciel hace la sangre, Suyo afectísimo Jack el Destripador, Terror, Cuentos de humor negro, La calavera del Marqués de Sade, ¿no? Que ya lo leímos. El terror volvió a Hollywood, Háblame de terror, No me digas más cosas tiernas, de 1975. Escalofríos, en 1981. El error nos acecha, en 1983. En los límites de la realidad, 1983 también. Mundo Obscuro, 83 también. Psicosis 2, 83 también. La noche del destripador, en el 87. Lori, 1991. Pirómano, en 1994. Dulces Sueños, 2005. Y El que abre camino, en el 2007. Dulces Sueños, mi estimado Vampire Cruz. Por aquí varios nos ponen el hashtag demando tu renuncia EPN. Pues él no es más que un personaje ahí puesto. No es él, es la camarilla que está detrás. Pero bueno, hablando de cuestiones de terror.
Caja de Cuentos. Transmitiendo para el quinto poder desde la chinampa flotante. Hemos así llegado al final de nuestra caja de cuentos sobre Robert Bloch. Gracias a Cassandra por la sugerencia. Ahora que ya estamos ya cada día más cerca a los días de muertos, al Hallow Eve, al comercial Halloween, en fin, cada quien desde su visión y desde su tradición, desde lo comercializado o desde lo descomercializado, como quiera que sea, nos dirigimos a los días aceros. Entonces, acabamos de esta manera nuestra caja de cuentos sobre Robert Bloch. No le ofreció la luna, le dijo solo quédate conmigo, no hay fortuna que valga el corazón que te daré. Hasta la pronta. Un momento, Hasta pronto. Buenas lunas, buenas pero noches. sin juramentos, Chao, chao. que no vas a saber después.